Colombianos, el senador de la lista de los decentes, Gustavo Bolívar, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este gobierno, sus autoridades y la supuesta inteligencia de este país estaban orquestando un montaje judicial en su contra para hacerlo pasar como si tuviera nexos con el ELN, y esto es bastante grave porque estamos en un país como Colombia en donde cualquier cosa puede suceder si lo vinculan o vinculan a cualquier persona con un grupo de estos como el ELN. Y puedo asemejar esto que sucedió o que sucede con Gustavo Bolívar con lo que le dijo la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia al senador Gustavo Petro en un debate en el Senado de la República, en donde aseguró que él nunca iba a ser presidente de Colombia. Y eso puede ser tomado como una intimidación, una amenaza, como una advertencia a Petro de lo que va a suceder en los próximos años para que el uribismo no pierda el poder. Y ojo, porque esto es bastante grave, y además que estén involucrando a Gustavo Bolívar con el ELN, hágame el bendito favor. Y así lo publicó él en su cuenta de Twitter, en donde aseguró: acabo de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este montaje judicial. En las carpetas secretas existe una que se llama Caso Especial número 1, en la que me acusan de nexos con el ELN, gobierno de hijuetantas. Yo que trabajo desde los 12 años y que jamás he levantado un dedo contra ningún ser vivo, pues la Corte Suprema de Justicia le remitió a senadores como Gustavo Bolívar unos documentos en donde se refiere o le informa sobre los perfilamientos que estaba realizando la inteligencia colombiana y este gobierno en contra de la oposición de este país, en los cuales se encuentra pues Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, entre otros. Y en esos documentos que le remitió la Corte Suprema a Gustavo Bolívar, se encontraron con esta carpeta que decía Caso Especial número 1 y relacionaban a Bolívar supuestamente con el ELN. Gravísimo esto que pues se revela a través de este senador. Este lunes 5 de octubre el senador Bolívar junto a Iván Cepeda presentaron la denuncia en una sesión virtual de la CIDH por la práctica de interceptaciones ilegales y otros mecanismos de inteligencia ilegal que ha sido una conducta recurrente del Estado colombiano contra sectores de oposición, periodistas, funcionarios y funcionarias judiciales y personas defensoras de derechos humanos, indicaron estos dos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la denuncia, Bolívar resaltó que dentro de las carpetas secretas reveladas por Revista Semana, en las que se le informó a la opinión pública y a los entes de control acerca de los seguimientos ilegales del ejército, existe una que se llama el Caso Especial número 1, en la que lo acusan de tener nexos con este grupo. También se han evidenciado acciones coordinadas en contra de medios de comunicación, periodistas, líderes sociales y opositores políticos. Una de ellas es la conocida bodeguita uribista, esto también lo denunciaron ante la CIDH, que fue promovida por funcionarios del gobierno nacional para deslegitimar el ejercicio de la oposición, sus liderazgos y posturas, atentar contra el proceso de paz y presionar a magistrados de las altas cortes colombianas. Y agregó: otro caso que evidencia esta práctica es el perfilamiento que realizó la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República a 450 personas que ejercen sus derechos fundamentales a la libre expresión y en muchos casos ejercen la oposición política al actual gobierno. Además indican pues los políticos que esta denuncia fue realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa, que pudo comprobar que a través de la empresa privada Dubrans se realizaron los seguimientos. Importantísimo esto que indica el senador Gustavo Bolívar, y él adjunta a su denuncia este documento de la Corte Suprema en donde le informan qué era lo que estaba sucediendo. Y pues acá subraya esto que dice: se encontró un archivo denominado 4 de septiembre Gustavo Bolívar, caso especial, donde se destacan, aparte de su historia laboral como escritor, periodista, senador y guionista colombiano, su relación con la Fundación Manos Limpias. Y en el filtro de nodos y nexos se refieren sus relaciones a movimientos indígenas, líderes indígenas y algunos grupos al margen de la ley como el GAO-LN. O sea, estaban mostrando, pues tenían en esas carpetas todo lo que ha hecho en su vida política el senador Gustavo Bolívar, pero además lo relacionan con grupos al margen de la ley. En Colombia, un tema como estos es gravísimo, porque estamos hablando de un país en donde si nos relaciona a cualquier persona con un grupo como el ELN, la vida corre peligro.
Y eso es lo que estaba haciendo este gobierno con un senador como Gustavo Bolívar y lo que hace personajes como Paloma Valencia, que en ese debate, reitero, en el Senado de la República, pues Gustavo Petro le dice a Paloma, o no, ni siquiera le dice a Paloma, dice ahí dice en el Senado, en el debate que estaban realizando, que estamos en camino a una dictadura, que nos encontramos ya a puertas de una dictadura porque el uribismo está acaparando todos los poderes, está acaparando los órganos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría. Además hicieron elegir a un magistrado en la Corte Constitucional que viene del uribismo. Todo ese tipo de cosas, y también cabe recordar que el presidente Duque lo que ha hecho en las últimas semanas con el proceso en contra de Álvaro Uribe, que ha sido intentar manipular la administración de justicia con pronunciamientos en contra de las altas cortes desde la presidencia de la República y desde el mismo presidente Iván Duque, prácticamente negando esa autoridad judicial que tienen las altas cortes e intentando intimidar a los magistrados para que no tomen decisiones en contra de Uribe. Todo eso nos lleva o nos tiene en un camino de una posible dictadura en Colombia, que yo lo he dicho en muchos videos, ya nos encontramos en una dictadura, y eso lo dijo Gustavo Petro en ese debate del Senado, sin mencionar a Paloma Valencia, sin mencionar nada que tuviera que ver con el Centro Democrático, solo con lo del presidente Iván Duque. Paloma Valencia pidió un derecho a réplica que no lo tenía porque él no lo había mencionado, el presidente de la comisión se lo da, y empieza a decir una cantidad de cosas en contra de Petro y en contra de la oposición, y lo que causó grave preocupación es que dice que Petro nunca va a ser presidente de Colombia. ¿Ella cómo sabe eso? La única manera de saber en estos momentos que Petro nunca va a ser presidente de Colombia es que se esté orquestando un plan en su contra para sacarlo del camino, para sacarlo del paso, para prácticamente quitarle la vida, y eso lo dijo, pues lo advirtió la senadora Paloma Valencia en el Senado de la República. Ella, ¿cómo sabe que Petro no va a ser presidente? ¿Qué tiene planeado el uribismo? Eso fue una amenaza directa a Gustavo Petro, y ahora nos encontramos con esta denuncia que hace el senador Gustavo Bolívar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el gobierno, la inteligencia de este país, lo estaba relacionando con el ELN. ¿Para qué? Tenían algún plan en contra de Gustavo Bolívar y después iban a sacar esta información para relacionarlo con el ELN y justificar lo que posiblemente le vayan a hacer o le estuviesen planeando hacer. Cualquier cosa puede pasar con esta gente, cualquier cosa pueden estar planeando. Ya sabemos que nos dice la historia de Colombia y la historia política de este país. Muchas gracias a todos por ver esta cápsula de podcast en este canal. Nos vemos en el próximo. Adiós.